Hola a todos. Hoy vamos a hablar unos minutos sobre la versión 6 de IP, que como sabéis en estos momentos está de moda porque, según todos los indicios, las IPs disponibles para la versión 4 se han agotado. Voy a intentar explicaros un poco qué es lo que está pasando en estos momentos. Marzo del 2011. Hay un organismo que se llama ICANN, que digamos podría ser algo así como la fábrica de IPs. Con el protocolo 4 se pueden fabricar hasta 4.000 millones de IPs. Y esa fábrica está en contacto con cinco mayoristas, por llamarlo de alguna forma, que son organizaciones regionales que tienen que ver más que nada con continentes. Por ejemplo, RIPE se encarga de Europa, LACNIC de Latinoamérica y las demás de África, Asia y América del Norte. Entonces, esta fábrica, digamos que cuando estos cinco organismos que podemos llamar mayoristas piden IPs, pues la fábrica se las da. A continuación, estos mayoristas entregan a unos minoristas que serían gobiernos, bancos, ISPs, es decir, pues los que nos dan a nosotros Internet, como puede ser Telefónica en Europa o Orange, Yastel, etcétera. Estos son los minoristas, digamos, que contratan las IPs a los cinco que están en el nivel intermedio. Y por último estamos los consumidores, que necesitamos IPs para conectarnos a Internet, para hacer nuestro trabajo, etcétera. Bien, la situación en este momento es que la fábrica, es decir, el depósito que hay arriba del todo, está agotado. Ya no tiene nada que entregar a los cinco niveles, a los cinco organismos que hay por debajo. Y en los próximos meses es muy probable que estos proveedores regionales de IPs también se queden sin IPs. A continuación vendrían los ISPs, bancos, universidades, etcétera, que también se quedarían sin IPs. Y por último nosotros, pues de la misma manera no tendríamos IPs de la versión 4. La solución, desde ya hace muchos años, pero que la gente no ha sido capaz o no ha querido utilizar o implementar, es la versión 6 de IPs. La misma ICANN fabrica también la versión 6 y ya no nos queda más remedio en este año. Calculo que como mucho la escasez de IPs llegará hasta finales de este año 2011 y después ya habrá que cambiar a la versión 6 por fuerza. Como digo, la ICANN fabrica la versión 6 también, por llamarlo de alguna manera, fabricar, evidentemente no es eso. Y esta versión, entre otras cosas, tiene la posibilidad de tener muchísimas más direcciones IPs y es muy difícil que se agote la fábrica, según dicen los más entendidos, podrían durar por lo menos 400 o 500 años. Evidentemente, para esa época no creo que exista algo parecido a lo que tenemos ahora de Internet. Vamos a ver un poquito cómo se organizan las IPs de la versión 6 y quizás hagamos al final algún ejemplo con máquinas reales. La mayor parte de los sistemas operativos modernos, Windows 7, Vista, etcétera, Linux, tienen ya instalada la versión 7 por defecto. Pero en el caso de un XP como este, tenéis que instalarla escribiendo IPv6 install. Normalmente se instala sin problemas en unos pocos segundos. Y aparte de las IPs de la versión 4 que veis aquí, nos aparecerán unas IPs de versión 6. Me queda poco. Se ha instalado y vamos a ver que en efecto tenemos de IPs de versión 6 mucho más largas. Vamos a verlas. Aquí vemos una edición IP que ya es de la versión 6. Empieza por F80, ese subprefijo quiere decir que es una IP que solo tiene sentido localmente, no es una IP para Internet, para conectarme con otras redes, solo para trabajar con los ordenadores que están en el mismo segmento de red, en el mismo hub. Las que empiezan por FC0 suelen ser IPs que funcionan dentro de mi site, dentro de mi red local, que puede tener varios segmentos de red, aunque últimamente dicen que está completamente desaconsejado usarlas. Y tenemos algunas cosas más, lo que se conoce como túneles, en este caso un Teredo, puede que haya otro tipo de túneles, que son sistemas que existen para que puedan convivir simultáneamente o puedan trabajar redes de la versión 4 con redes de la versión 6.
Como veis, las direcciones IP de la versión 6 son bastante más largas y están en hexadecimal, a diferencia de la versión 4 que están en formato numérico decimal. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo se forman estas IPs. Las direcciones IP de la versión 6 han cambiado en muchos aspectos con respecto a la versión 4. En lugar de tener 4 números separados por puntos, 4 números que van desde el 0 al 255, tenemos 8 bloques de 4 símbolos hexadecimales separados por 2 puntos. Es decir, en lugar de tener 32 bits, tenemos 128 bits. Eso hace que el número de direcciones válidas sea mucho mayor y en la práctica inagotable. Es posible que tengamos a lo mejor miles y miles de direcciones IP por metro cuadrado en la Tierra. Podríamos poner una IP a cada ropa, a cada cosa que compramos, a cada grano de arena de la Tierra, algunos dicen. Una dirección IP válida podría ser esta que aparece en pantalla. Solo se usan los símbolos hexadecimales que van del 0 al 9 y de la A a la F, como ya sabéis, y da igual que esté en mayúsculas o minúsculas, como veis en el ejemplo. Los ceros a la izquierda en cada bloque se pueden eliminar, con lo cual la dirección IP anterior podría quedar de la siguiente manera. Y finalmente, los grupos de ceros consecutivos se pueden quitar, quedando la IP del ejemplo como veis. Esta última simplificación no la podemos hacer en dos porciones de la dirección IP, solo en una. Es decir, sería incorrecto dejar la IP, como veis, de esta forma, con dos bloques de dos dobles puntos seguidos. Vamos a comprobar el formato de las direcciones IP en nuestro viejo XP, en el que hemos instalado la versión 6, como visteis anteriormente. Solo hay que escribir IPv6 install y vamos a ver qué direcciones tiene en este momento con ipconfig /all, el símbolo de tubería, la barra vertical, more, y entonces poco a poco iremos viendo que aparecen ya direcciones IP que automáticamente la versión 6 ha configurado para este equipo. Las que empiezan por F80 son IPs automáticas que él, como digo, la versión 6 ha creado. Nos crea unas cuantas IPs más que empiezan por F80, también por FC0, ya veremos qué significan estas cosas. Por ahora nos quedamos con alguna de estas direcciones para ver cómo serían realmente con lo que hemos explicado hace un momento. Por ejemplo, podemos usar esta dirección F8020C. Vamos a escribirla completa con las reglas que anteriormente habéis visto. En esta dirección que hemos obtenido del XP vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 bloques. En ellos hay uno que no tiene 4 letras, el 20C, con lo cual tiene que haber un 0 a la izquierda para completarlo. Y por otro lado también vemos que hay dos dobles puntos seguidos, quiere decir que en medio tiene que haber ceros consecutivos. ¿Cuántos? Pues como hay 5 bloques escritos y el total de bloques en una dirección versión 6 es de 8, faltan 3 bloques completos. Por tanto, la dirección completa sería esta. Por el momento eso es todo, aunque habrá algunos capítulos más. Hasta pronto.